Doctor Galán, ¿me escucha? Buenos días. Muy buenos días a ustedes, un saludo a todo el equipo de Red Más y a los oyentes que nos acompañan y a los televidentes que nos acompañan. Bueno, lastimosamente no son tan buenos estos días amaneciendo con estas noticias que se vivieron el día de ayer en Bogotá, actos que sucedieron con la policía que por supuesto han suscitado el rechazo, pero que también nos ha dado como consecuencia actos vandálicos que por supuesto también rechazamos vehementemente. ¿Cuál es su mensaje el día de hoy para los bogotanos que amanecen tristes pero también muy molestos por lo que ha venido sucediendo? Bueno, primero, pues obviamente comparto la frustración de muchos habitantes de Bogotá, el dolor, la ira por lo que sucedió la noche de ayer, no anoche sino antenoche. Claro, la noche también, pero la situación de abuso policial de la que fuimos testigos genera pues una frustración muy grande, una rabia muy grande. Eso no puede suceder en Bogotá y tenemos que reaccionar. Ahora, es válida la protesta, la manifestación, tenemos que sumarnos a ella en cierta forma, para exigir que realmente haya justicia, para que no digan que va a haber una investigación exhaustiva y luego no pase nada, para que no manifiesten una solidaridad vacía en medios de comunicación los líderes y los gobernantes y no pase nada. Pero tampoco podemos permitir que esto sea una respuesta, digamos, violenta, que busque ese cambio. La violencia no va a lograr el cambio que queremos hacer, va a generar es más violencia, más víctimas, más menores de edad que quedarán huérfanos. No podemos permitir tampoco que esa sea la respuesta. Yo creo que este es un momento donde tenemos que unirnos para exigir precisamente esos cambios que necesita la policía, que necesitan los sistemas de investigación en Colombia para que las cosas no queden en la impunidad, pero también es un momento de ser responsables en el liderazgo. Los líderes políticos tienen que ver cómo logran contribuir a ese cambio y no cómo logran azuzar o echarle gasolina al incendio que se generó por cuenta de esto. Entonces, el llamado es a eso. Yo reconozco el liderazgo que ha asumido en este momento la alcaldesa. Sin lugar a dudas, Bogotá también tiene una responsabilidad en lo que ha pasado en los abusos, pero creo que la alcaldesa ha entendido que hay que reaccionar, hay que exigir cambios, hay que promover esos cambios y estamos a la espera de que el gobierno nacional también reaccione de la misma forma, porque creo que ayer fue lamentable ver la forma como se reconocía en principio la gallardía, según dijeron, de los comandantes y no se solidarizaban con la víctima y las familiares de la víctima de abuso policial. Entonces el llamado es, sí, manifestémonos, exijamos un cambio, exijamos que los líderes tengan en este momento una demostración de que realmente quieren cambiar las cosas y no aprovecharlas políticamente, pero no permitamos que la reacción, la respuesta sea la violencia, porque eso va a generar más violencia. Anoche vimos abusos policiales nuevamente abusos policiales, y también vimos imágenes donde linchaban a policías de una manera bárbara. No podemos permitir que esa sea la respuesta, que así reaccionemos como sociedad. Nuestra reacción tiene que ser exigir un cambio, lograr ese cambio, reformar la forma como se investiga, cómo se recluta a la policía, cómo opera la policía, y de esa forma enfrentar lo que estamos viviendo y no con más violencia. Sin duda, doctor Galán, nos sumamos todos a ese llamado que usted hace y que se hace también desde otras voces. La violencia no es la manera para rechazar lo que está sucediendo y para manifestar la indignación, ni las vías de hecho, ni tampoco la anarquía. Quería preguntarle por ese trino bastante frentero que usted emitió anoche en su cuenta de Twitter para la alcaldesa Claudia López, porque si bien, como usted lo decía ahora, le reconoce la reacción, dice que es acertada ante lo que ha ocurrido. También usted dice que debemos preguntar qué ha hecho este gobierno en estos 8 meses para acabar el abuso policial. 137 casos este año. La alcaldesa es la jefe de la policía. ¿Por qué lo dice? ¿Considera que la alcaldesa Claudia López no ha estado al frente lo suficiente como debería de la policía, siendo ella la cabeza de esta institución? Pues yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida del tema de los abusos policiales, pero también es cierto que como lo han explicado varios, pues los alcaldes tienen una limitante para lograr cambios en la policía. Yo sé que la alcaldesa tiene voluntad de hacerlo, de lograr esos cambios, lo ha manifestado desde el principio de su gobierno, pero ella misma lo dijo, han ocurrido 137 casos al parecer de abuso policial este año. Entonces sí creo que es clave que la administración nos diga qué se ha hecho, por qué no ha funcionado, por qué no ha habido respuesta a la policía, y cómo podemos lograr ahora que sí se haga un cambio. Yo vi un video que ella publicó hace un par de horas en su Twitter,
Y me parece que tiene razón en algo, y es que la crisis que estamos viviendo exige de parte del alcalde, de la alcaldesa en este caso, reacciones, pero también y sobre todo exige reacción clara y contundente de parte del presidente de la República. Esto es un tema de fondo, lo que está pasando, es un tema estructural en la policía, en la forma como se reclutan los policías, cómo se forman los policías, cómo se vigila su acción, cómo se investigan cuando ocurren casos eventualmente de abuso policial. No es un tema de algunos casos pocos aislados que hayan tenido un problema. Entonces, creo que la administración tiene una responsabilidad de Bogotá, pero también comparto la visión de ellos en el sentido de exigirle a la nación una reacción para que todos trabajemos liderados por el presidente, ojalá, para resolver este problema y cambiar lo que está pasando frente al abuso policial en Colombia. Y una de las grandes o de los grandes inconvenientes, doctor Galán, es pues esa diferencia de cifras. La alcaldesa decía 137, la Policía Nacional decía que tenía unas cifras totalmente diferentes, casi 100 casos menos de abuso policial. Y otra gran pregunta que se hacía la alcaldesa el día de ayer, cuando rendía pues este informe en la Mesa de Derechos Humanos, era el tema de cómo estos casos, a dónde estaban yendo, si estaban yendo a la justicia penal militar en algunos casos o si estaban yendo a la justicia ordinaria. Y siempre ha habido allí una discusión. ¿Estos casos de abuso policial o de posible abuso policial deben ir a dónde? ¿Justicia penal, justicia ordinaria? Bueno, es que ahí tenemos un problema. La policía es un cuerpo civil, en principio, es un cuerpo civil, no es un cuerpo militar. Sin embargo, como funciona, digamos, la justicia en esos casos, es cuando un policía comete un acto, un delito, en el marco de un acto del servicio, según la ley, es investigado por la justicia penal militar. Y eso es lo que realmente no se entiende. ¿Por qué? Un delito cometido por una persona que hace parte de un cuerpo civil debería ser investigado por la justicia ordinaria. Pero ahí tenemos un problema y creo que eso es parte de la reforma que hay que hacer para garantizar que en esos casos no haya justicia, que es lo que entiendo, pues frustra a muchísimos habitantes de Bogotá, y es que ven abusos y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay una justicia, y la justicia penal militar, que hoy día en principio investiga esos casos de abuso cuando ocurren en el marco de un acto del servicio, pues no garantiza que haya realmente justicia, garantiza más bien en muchos casos es impunidad. Este caso ahí va a quedar en la impunidad, entonces por eso se requiere una reforma inmediata, integral, que incluya eso, para que no haya impunidad en estos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de un agente de policía o de miembros de la policía que son un cuerpo civil. Doctor Galán, y esas reformas que claramente son urgentes al interior de la institución, de una institución tan importante como la policía, en cuanto a la formación de los policías, en cuanto a la forma en que se reclutan y demás, ¿qué tan rápido pueden hacerse? ¿Qué tan rápido pueden ser realidad? No, eso no es inmediato, eso es un proceso, pero hay que empezar ya. Yo en el plan de desarrollo de Bogotá se habló del tema, con la alcaldesa hablamos del tema y la alcaldesa manifestó su interés, obviamente, para ver cómo Bogotá apoyaba en la formación del cuerpo policial y cómo también lográbamos una formación que tuviera, digamos, un elemento importantísimo de respeto por los derechos humanos. Pero eso toma tiempo, pero hay que reaccionar de inmediato. Eso arranca con que el presidente reaccione. O sea, si generan ahorita una comisión de alto nivel para que dentro de unos meses formule unas propuestas para una eventual reforma de la policía, eso no va a quedar en nada. Eso lo han hecho yo no sé cuántas veces, 4, 5, 6 veces, y no queda en nada. Necesitamos es que el presidente lidere desde ya esa reforma, se ponga en la tarea de hacer los cambios que se requieren para presentarlos al Congreso de la República y sacar adelante los cambios para garantizar que se reestructura todo el proceso. Inclusive se evalúa si la policía debe ser parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, entre otras cosas, que se evalúe todo eso, pero que el presidente lidere ya esa discusión y arranque él mismo ya la reforma para presentarla al Congreso de la República, y no nos quedemos en otra comisión de alto nivel que presentará en el año 2021 una reforma que no va a suceder y que no va a cambiar nada. Doctor Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá, gracias por estar en Red Más Noticias. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos.